en el día de hoy, a las 9 de la mañana, estaré radicando esa denuncia que trae los siguientes aspectos que solicito a la Honorable Corte Suprema investigar. Porque el senador Benedetti ha nadado en la corrupción desde hace muchos años, enriqueciéndose profundamente con los dineros que pagan los colombianos en sus tributos. Y no le ha pasado absolutamente nada. Siempre tiene un poder de manipulación, tanto en la justicia como en los medios, como en la vida política. Pero los hechos concretos a los que me refiero son los siguientes, Hassan. El senador Benedetti hizo parte con Musa Besaile y el senador Ñoño Elías del cartel de corrupción que manejó el FONADE, específicamente con los cupos indicativos, es decir, la llamada mermelada. El punto que yo le señalo y le solicito investigar a la Corte Suprema es que el senador Benedetti le vendió sus cupos indicativos al senador Musa Besaile. Es decir, todos esos cupos indicativos fueron utilizados para obtener esas grandísimas votaciones a través de actos de corrupción y actos de cohecho, de lesionar el bien jurídico de la administración pública, como es vender corruptamente sus cupos indicativos. Pero también en FONADE le dieron contratos a los magistrados del cartel de la toga, magistrados que algunos de ellos, como el caso del doctor Malo, siguen enquistados en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y son los que le han ayudado a acallar al senador Benedetti las denuncias que ha hecho la propia Fiscalía General. Hassan, ustedes recordarán y la audiencia de la FM recordará cómo desde el 2 de noviembre de 2016 el fiscal general remitió a la Corte Suprema todas las pruebas contra Benedetti en lo que se llama el FOMAC, el Fondo del Magisterio que maneja la fiduciaria La Previsora. Y el testigo Burgos declaró cómo le entregó 2.000 millones de pesos al senador Benedetti en unas cajas de cartón selladas con cinta pegante en el municipio de Coveñas, en un balneario que se llamaba La Mona. Y desde el 2016 no ha pasado absolutamente nada con este caso. Por el contrario, entrego información a la Corte Suprema para que investigue cómo se dice que el senador Benedetti, conjuntamente con los coautores de esos actos de corrupción, le hicieron una vaca al testigo Burgos para comprar su silencio. Y por eso el testigo Burgos no volvió a reiterar lo que había dicho bajo la gravedad del juramento. Pero ustedes entenderán que ya habiendo declarado bajo esa formalidad sacramental del juramento, bajo esa solemnidad, el testigo Burgos dijo la verdad, dijo cómo Peralta y unos socios corruptos de Fiduprevisora que hizo nombrar Benedetti con la anuencia de este gobierno, utilizaron ese poderío y ese rol administrativo para apropiarse y embolsillarse multimillonarias sumas del fondo del magisterio público colombiano. Eso aunado a otros hechos que no conoce el país. Por ejemplo, la ley del vigilante, la ley 1539 de 2012. El autor de esa ley fue precisamente el senador Armando Benedetti. Hasta ahí, pues uno diría, sí, es un rol legislativo y no pasa de ese punto. Pero lo que hemos descubierto es que el senador Benedetti tiene intereses políticos y económicos en una de las dos únicas empresas que certifican el examen de aptitud mental y físico-física de todos los vigilantes de Colombia. Y precisamente uno de los miembros de esa empresa es la fórmula a la Cámara de Representantes por Bogotá y la otra es fórmula a la Cámara de Representantes por Atlántico en la lista del senador Benedetti. Si eso no es un acto de corrupción en Colombia, si eso no es un hecho de que se le obliga a los vigilantes y a las empresas realizarse anualmente ese examen que tiene un costo específico y que genera evidentemente unos réditos millonarios a las dos únicas empresas que tienen la licencia para hacer ese tipo de examen, que me expliquen cómo resulta de fórmula del propio Benedetti alguien que tiene vínculos con esa empresa favorecida. Puedo seguir con muchos otros casos, como claro, el tema de la electrificadora del Meta. A mí me queda varias preguntas, pero sobre todo una puntual. Cuando usted, que es un abogado muy serio, recopila las pruebas, lee el caso y dice, yo me voy a la Corte Suprema, ¿esto estamos hablando de sumas que ascienden a más o menos a cuánto? No, Hassan, las sumas son indescriptibles. Por ejemplo, el tema del FOMAC maneja más de 1.5 billones de pesos anuales. Es la salud del magisterio de todo el país y eso lo controla Benedetti desde la Fiduprevisora con la anuencia y el silencio del gobierno. Eso es un acto que el país conoce. Lo del FOMAC es el hecho de que no hayan adjudicado y retrasen esas licitaciones para favorecer a los contratistas actuales que tienen precisamente unos acuerdos con Benedetti. Pero en esta denuncia
ya que usted me pregunta sobre eso, Hassan, yo le estoy diciendo a la Corte que llame al señor Hernando Chica para que diga bajo la gravedad del juramento si es cierto o no que el senador Benedetti lo amedrentó y lo amenazó para que le cumpliera unos acuerdos corruptos, y el señor Chica, pues en una actitud normal, humana, prefirió renunciar intempestivamente a Fiduprevisora. Yo quiero que se llame bajo la gravedad del juramento, porque tengo personas que han oído que Chica les comentó claramente que Benedetti los había amenazado. Tengo otras personas que igualmente recibieron amenazas. Pero recuerden ustedes cómo el señor Álvaro Burgos dijo claramente que Benedetti le había exigido el 20% del total de ese fondo FOMAC y de la contratación de ese fondo FOMAC. ¿Pero él se retractó también? No se retractó, lo que yo entiendo es que dice que no quiere hablar más, pero la causa de ese silencio es precisamente un nuevo acto de corrupción, sí, donde hubo supuestamente una vaca millonaria en la cual participó Benedetti para callar al testigo Burgos, proceso en el que usted recordará, hubo testigos que fallecieron unas pocas cuadras antes de llegar a la declaración, dijeron que se infartó, que no se infartó, están en medicina legal, pero no entiendo cómo, si alguien bajo la verdad del juramento, si es cierto que el señor Peralta tiene una relación con Benedetti, que trabajaba en Fiduprevisora, Peralta tiene medida de aseguramiento, ya obtuvo libertad, y todas esas personas que manejan el fondo del magisterio están enjuiciadas, ¿por qué el senador Benedetti no? Y recuerden ustedes cómo el FONADE, manejado por los ñoños, el ñoño Elías y el senador Musa Besaile, a quien Benedetti también participó para que el gobierno nacional le diera el FONADE, le dieron multimillonarios contratos a magistrados que controlaban procesos penales en la Corte Suprema, y todo eso está en silencio. Abogado Lombana, yo quisiera saber si esos hechos de aparente corrupción o de supuesta corrupción que usted denuncia ocurrieron solo durante el periodo del presidente Juan Manuel Santos, o si hay cosas que venían ocurriendo desde antes, porque es que Armando Benedetti lleva siendo senador varios periodos, incluso fue uno de los más fervorosos uribistas. Entonces me pregunto si a Uribe lo apoyó por convicción y a Santos por mermelada, o siempre ha tenido contratos y dádivas y corrupción por parte del gobierno. Pues yo los hechos que estoy denunciando son de estos últimos 7, 6 años. Son, por ejemplo, lo del señor Chica Zucardi, fue nombrado en Fiduprevisora durante este gobierno. Lo del señor Peralta de igual manera. Pero usted tiene razón, Benedetti tuvo cuotas o participación o poder de persuasión en el uribismo, y eso no lo voy a negar. Lo otro que vale la pena también decir es, en estos casos, el senador Armando Benedetti ha manifestado varias veces y dice, estas investigaciones son refritos, ahí no hay nada nuevo. Hassan, es en lo único que tiene razón Benedetti. La corrupción en este país, para desgracia de los ciudadanos de bien, se volvió un refrito. Eso sí es verdad que es un refrito, pero fíjese usted que los nuevos hechos, lo de la ley del vigilante no es ningún refrito, o que me diga si el representante de la Cámara por Bogotá no es miembro de la familia que controla la empresa que realiza los exámenes psicofísicos a los vigilantes colombianos, a los celadores colombianos, y eso vale 100.000 pesos. Van a argumentar que eso no lo paga el trabajador, al final sí lo paga. Claro. Pero independientemente de eso, ¿cómo es posible que el representante de la Cámara sea precisamente uno de los integrantes de esa sociedad o beneficiario familiar? Habría un conflicto de intereses, más claro. Habría un conflicto de intereses muy evidente, abogado. Claro, pero... y el senador Benedetti tiene intereses económicos en esa empresa, pero yo invito a los colombianos a que se llenen de un poquito de valentía y denuncien lo que está haciendo Benedetti desde hace años en la electrificadora del Meta, donde pide cuotas, donde maneja y controla. Claro, pero entonces allá habría que preguntarle también, abogado, habría que preguntarle también al ministro de Hacienda, que es el que, a nombre del gobierno, define quién maneja la electrificadora del Meta, porque tiene voto en esa junta directiva, si se prestó para que quien manejara la electrificadora fuera cuota de Armando Benedetti, y se lo preguntaremos. Pero quiero saber, abogado Lombana... quería hacer una aclaración. Tiene toda la razón, no solamente eso, es quien directamente nombra y determina quién va a manejar la electrificadora del Meta, luego es el gobierno nacional el que le entregó eso al senador Benedetti. No, pero es que usted lo dice claramente, es que esto es a sabiendas, el gobierno nacional sabe exactamente qué es lo que se están haciendo con esas cuotas que se llaman mermelada y sencillamente pues hacen caso omiso, según lo que usted plantea. Hassan, un tema que quiero reiterar, porque no se le ha dado, y le agradezco la sinceridad y la transparencia con que siempre obra la FM de permitir las denuncias de donde vengan. El tema de los cupos indicativos
que me digan a mí los congresistas de cualquier partido si tienen o no conocimiento de que los senadores le venden a otros sus cupos indicativos o la llamada mermelada. La Procuraduría y la Corte ha dicho que como tal el cupo indicativo no es un acto delictivo, pero claro, al senador que le entregan el cupo indicativo y lo invierte en sus regiones, pero desde el punto de vista jurídico penal, evidentemente constituye un acto de corrupción denominado cohecho el que yo le venda, y un delito de enriquecimiento ilícito el que yo le venda los cupos indicativos de Benedetti a Musa Besaile. Eso no puede ser. Yo quiero aprovechar 15 segundos para solicitar, y le estoy demandando respetuosamente a la Corte Suprema, que le hagan un análisis patrimonial al senador Benedetti. Es que hay dos cosas que en la vida no se pueden ocultar, ni la plata, ni la tos, ni la plata mala vida. Y a Benedetti se le nota la corrupción, que le hagan un estudio al valor de su casa, de su apartamento, de sus bienes, el nivel de gastos, y me dirán si eso sale del sueldo de senador de la República. Sí. Abogado Lombana, yo sí quisiera saber por qué usted se mete en este berenjenal, es decir, por qué habiendo tantos casos que denunciar, usted dice, no, yo me levanto por la mañana hoy con ganas de denunciar a Benedetti. Varios puntos me motivan a esta denuncia. El primero, yo fui abogado de Diego Palacios, y a Diego Palacios lo condenaron 8 años por supuestamente haber entregado 2 puestos en un hospital de Barrancabermeja. 8 años de cárcel por 2 puestos. Y a eso lo denominó la Corte Suprema cohecho. Decisión que no comparto, pero evidentemente como abogado debo acatar. Yo pregunto, ¿dónde está el principio de igualdad ante la ley en encarcelar a Sabas Pretel y a Diego Palacio 8 años por una notaría y 2 puestos en un hospital, y al senador Benedetti con todos estos institutos? Me falta por relacionarle varios. El SENA, la dirección del SENA, la dirección de capacitación del SENA, le acaban de entregar al Ministerio de Agricultura al senador Benedetti. ¿Sí? Todo el tema, repito, del magisterio en Colombia, el poder de la fiduprevisora no es el negocio fiduciario es como tal, es manejar el fondo del magisterio. El FONADE, el Fondo Nacional del Ahorro, dígame con qué cultura tributaria obra un colombiano sabiendo a dónde terminan estos recursos. El nivel de corrupción, como lo publicaban los medios la semana pasada, la convicción de los colombianos respecto al nivel de corrupción es que este gobierno ha incrementado en un 70%. Los colombianos consideran que este gobierno ha llegado al tope de la corrupción. Entonces, esa es una de las principales motivaciones. La otra es el senador Benedetti ha lindado por el Código Penal desde hace muchos años y nada le pasa. Entonces yo creo que ya es hora que también se investigue las relaciones del senador Benedetti con el cartel de la toga. Eso es fundamental para poder desenmascarar a Benedetti y a otros personajes de la corrupción en Colombia. No es solo Benedetti, pero el líder, el protagonista, el actor estelar de la corrupción en Colombia se llama Armando Benedetti Villaneda.